Oh Dios, entonamos con gozo alabanzas, quien es nuestro refugio fuerte, donde acudimos continuamente, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Bienvenidos a la casa de Dios en este culto devocional. Les invito a todos a ponerse de pie para entonar la doxología. Para leer los versículos del 14 al 17 y lo vamos a hacer de una forma antifonal. Voy a empezar a leer el 14, ustedes el 15 y terminamos juntos en el 17. Amén. Amén. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Punto el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar hoy día, tu día en tu casa, casa de oración. Señor, tu palabra dice que debemos de orar por las autoridades que gobiernan los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos, Señor, por todos los presidentes, por las personas colocadas en autoridad, en eminencia, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, para que puedan impartir decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente en nuestro Ecuador. Oramos también por Ucrania, por Rusia y ese conflicto que se está desarrollando. Señor, usted tiene el control, usted sabrá que tendrá fin en esta situación. Oramos también por aquellos hermanos que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Señor, que tu mano de gracia esté sobre aquellos cuerpos que están siendo afectados por enfermedades. Oramos por Rafael Rendón. Tú conoces, Señor, su situación y oramos para que tu mano de gracia
esté sobre su cuerpo, proveyendo la sanidad que requiere. Damos gracias también por la recuperación que estás brindando en la salud de Moisés Menacé. Señor, él fue un hijo tuyo, y por tu gracia y tu misericordia le has permitido estar recuperándose de esa operación. Oramos para que su mente y su corazón reconozcan el poder tuyo. Y oramos también para que usted, Señor, continúe con cada uno de nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dad al Padre toda gloria. Les invito a ponernos de pie para entonar el himno número 24, Ebenezer. Cristo.
el amor de Dios para con nosotros es inmenso. Les invito, amados hermanos, a seguir alabando a nuestro Señor con un hermoso coro: en ti estoy firme. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema La nueva vida en Cristo. Escuchemos con atención y con mucha reverencia. Bueno, entonces, ¿cómo tener la victoria sobre el pecado en nuestras vidas? Pero antes de que usted pueda experimentar la victoria de la nueva vida en Cristo, debe tener un conocimiento de su identificación con Cristo. Esto significa tres cosas. Cuando Jesús murió, usted también murió con Él. ¿Y qué significa esto? La muerte de Jesús lleva su nombre. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús pagó con su sangre la deuda que usted y yo debíamos de pagar. Entonces estamos juntamente con Cristo crucificado. 2. Cuando Jesús fue sepultado usted también con Él. ¿Fue sepultado usted también con Él? ¿Qué significa esto? No solo morimos con Cristo, sino que fuimos sepultados con Él. Él llevó nuestros pecados
a lo profundo de la mar, a la tumba del olvido de Dios. Y número 3, cuando Jesús resucitó, ¿usted también resucitó con Él? ¿Usted también resucitó con Él? Hemos sido resucitados con Jesús. Los creyentes no somos solo buenas personas, entre comillas, somos nuevas criaturas, nuevas criaturas. Muchos dudan de su salvación, porque el pecado no ha desaparecido inmediatamente de sus vidas y por eso tienen dudas. Por esta causa muchos les hace dudar de su salvación. Y muchos luchan con dudas en cuanto a Dios y lo que dice la Biblia. El pecado en nuestras vidas daña nuestra relación con Dios y causa tensión en nuestro espíritu en cualquier cosa que hacemos para Dios. Nos sentimos culpables, nos sentimos tristes porque hemos roto nuestra comunión con Dios por el pecado. Daña nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. El pecado daña también nuestra relación con las familias, con los amigos, con el pastor y con toda familia de la fe. Permítanme decirles y poner el ejemplo del apóstol Pablo, que él también luchaba con el pecado. Pablo, el insigne apóstol Pablo, también era un luchador contra la carne, contra el pecado. El insigne apóstol Pablo luchaba con el pecado, así como cualquiera de nosotros también vamos a tener esta lucha hasta que Dios nos lleve a su presencia. Y vamos a la Biblia. Romanos 7, 19 al 21. Romanos 7, versículos 19 al 21. Carta del apóstol Pablo a los romanos, y esto está expresando el apóstol Pablo de su vida, de él mismo, y mire cómo habla en primera persona. Y voy a empezar leyendo el 19. Porque no hago, primera persona dice Pablo, él te está diciendo que él no hace el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está reconociendo Pablo el pecado que mora en él. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Eso dice Pablo. Eso dice Pablo. Miren, hermano, de acuerdo a estos versículos que acabo de leer, Pablo expresa que él es carnal. ¿Sí? Una criatura de la carne, vendido al pecado, en la esclavitud del pecado. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo usted puede decir del insigne apóstol Pablo que es un carnal? Pues es así. Mira ahí mismo el versículo 14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo. ¿Y qué más dice Pablo? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Se dan cuenta? A través de su vida, dice Pablo, se ha desarrollado un conflicto entre la nueva y la vieja naturaleza. Pero existe un camino hacia la victoria. Y esa es la esperanza. Cristo nos libera para que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Deseo mostrarles hoy, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de cómo tener la victoria sobre el pecado, lo que es la nueva vida en Cristo, que representa el color blanco que estamos analizando en este domingo. Salta a nuestra mente esta interrogante que la he escuchado a muchos. Disculpe, hermano, no a ninguno de ustedes, no, a otros hermanos. ¿Cómo puedo tomar
tomar los pasos adecuados para dejar de cometer esos pecados tan traicioneros que nos devoran la vida? Me preguntan estas personas. ¿Cómo puedo tomar los pasos adecuados para dejar de cometer esos pecados tan traicioneros que nos devoran la vida? Bueno, la batalla más grande contra el pecado, hermanos y amigos, no es, y escuchen bien, no es la tentación. No. La batalla más grande contra el pecado no es la tentación. No. ¿Saben cuál es? Son nuestros deseos. Son nuestros deseos. Por tanto, la pregunta que debemos hacer no es cuál es la tentación que debo enfrentar hoy. No, sino que cada mañana debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el deseo desordenado que debo cambiar hoy para vivir una vida verdaderamente cristiana? ¿Cuál es el deseo desordenado que debo cambiar hoy para vivir la verdadera vida en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Para responder a estas interrogantes, hermanos y amigos, necesitamos, en primer lugar, reconocer, número uno, que hay que entender las dos naturalezas. Debemos entender que tenemos, ahora que conocemos a Cristo, dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y voy a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, y voy a leer el versículo 17, que es el versículo que me da el tema de esta mañana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando somos salvos, hermanos, recibimos una nueva naturaleza. Ya tenemos a Cristo viviendo en nosotros, tenemos su justicia. Y yo le pregunto, ¿tiene a Jesús usted? Sí, usted que está presente y los que nos están mirando por el internet. ¿Tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Sí, usted lo tiene. Él gobierna su vida, Él gobierna su corazón, Él gobierna sus decisiones. Si contesta usted afirmativamente, mire lo que sucede al que no ha nacido de nuevo. Mire, y vamos a Romanos 6, 12 y 13. Si usted contesta afirmativamente, mire lo que sucede al que no ha nacido de nuevo de corazón. Y Romanos 6, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, y él dice, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? Si el pecado ejerce efectos destructivos en nuestras vidas, entonces no debemos dejarlo que reine en nuestros cuerpos. Eso está diciendo Pablo. Si el pecado está ejerciendo efectos destructivos en nuestra vida, no tenemos por qué dejarlo que él reine con nosotros. El pecado ya no reina.
el poder de Jesús para poder tener victoria en cuanto al pecado. Y vamos a leer Romanos 8, 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Y por qué no pueden? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden porque están viviendo según la carne. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Son esclavos del pecado. Pero después de la salvación ya podemos empezar a tener victoria. ¡Ánimo! Aunque somos nuevas criaturas en Cristo, todavía tenemos ese viejo hombre en nosotros. Este hombre viejo constantemente estará tratando de llevarnos al pecado. Por el resto de nuestra vida, hermanos, lucharemos con él, con el viejo hombre. Y voy a leer Romanos 7:23. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, dice Pablo. Se revela contra lo que yo pienso. Y que me lleva, este pensamiento me lleva cautivo a la ley del pecado que está en todos mis miembros. La ley del pecado, dice Pablo, está en todos mis miembros. Por esto hoy en día hay muchos cristianos que están luchando con pecados destructivos. Ejemplo, hay muchos cristianos y entre comillas, ¿no?, están luchando con la pornografía. Están luchando con música con letras satánicas. Están luchando con un vocabulario soez, malas palabras. Cristianos, se les escapan a veces esas palabras que no deben de decirlas. Cristianos también están luchando contra vicios, algunos contra el licor. Ah, no, pastor, es que es una parrillada y me dieron sangría. Es una sangría, pastor. No hay problema. Sí, hermano, ese es como un cóctel de fruta, pero tiene alcohol. Tome pues unas 3 sangrías a ver cómo está su cerebro después. Hay cristianos también que parece mentira que están luchando contra la droga. Cristianos que están luchando contra malas amistades. Les encanta rodearse de malas amistades. Hay cristianos que están luchando contra la fornicación y el adulterio, los malos pensamientos. Hay cristianos que están luchando contra el chisme. Son chismosos, chismosas. No les gusta el chisme, pero les entretiene. Están luchando contra la incredulidad. Están luchando contra las quejas. Solo viven quejándose de tal o cual persona, de tal o cual hermano, de tal o cual acción. Solo viven quejándose. Así es. Otros están luchando con la inconformidad. No se sienten conformes en la iglesia donde asisten, pero siguen viniendo. Y están luchando contra esa inconformidad. Eso también es pecado. Porque el cristiano se define: soy o no soy, pero no puede quedarse en el centro.
Son pecados que estamos luchando nosotros como cristianos. No es que no somos salvos. Si verdaderamente hemos creído en Cristo, lo somos. El problema es que su hombre viejo está en control de sus vidas. ¿Cómo podemos cambiar entonces el control que tiene el hombre viejo en nuestras vidas? Es la pregunta que tenemos que responder, pues. ¿Cómo vamos a controlar a este viejo hombre? Bueno, Romanos 7, 24 y 25. Seguimos con el ejemplo de Pablo. Romanos 7, 24 y 25 dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este viejo hombre? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo sigue atrapado por el pecado, sigue atrapado por la carne. Miren, hermanos, la lucha interna contra el pecado es tan real para nosotros como lo fue para Pablo. Así es, de él aprendemos qué hacer al respecto. Pablo, siempre que se sentía perdido, se remontaba a los inicios de su vida espiritual y recordaba que Jesucristo lo había liberado. Cuando usted se haya confundido, abrumado por la traición del pecado, siga el ejemplo de Pablo. Dé gracias a Dios por haberle dado libertad a través de nuestro Señor Jesucristo y permita que la realidad del poder de Cristo le conceda victoria verdadera sobre su pecado. Necesitamos reconocer estas dos naturalezas y a quien diariamente decidimos cada uno de nosotros alimentar. ¿A quién usted decide alimentar más? Sí, hermano. Y la pregunta es, ¿a quién está alimentando usted más? ¿A la carne o al espíritu? ¿A la carne o al espíritu? Hay que reconocer que el hombre viejo está muerto. El hombre viejo está muerto si realmente aceptó a Cristo como su Salvador. Y vamos a leer Romanos 6, 10 y 11. Romanos 6, versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Consideraos muertos ¿a quién? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque eso lo dio el Señor Jesús cuando fue a la cruz. Nos dio la libertad del pecado. La palabra consideraos tiene un significado importante, hermano. Mantener un registro mental, considera, piensa, tener en mente. La verdad es que su viejo hombre ya está muerto y piensa, ten en tu mente eso. Y el versículo de Romanos 8:10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, si usted aceptó a Cristo como su Salvador, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, que es lo que dice Pablo aquí. Esto significa que por su salvación y el Espíritu Santo de Dios que vive ya en nosotros, ya no tiene poder el viejo hombre en nosotros. Usted no tiene que obedecerle más.
Cuando el hombre viejo le pide algo, ya usted tiene el poder y el valor de decirle no. Haga silencio, quédese callado. ¿Sí? El problema es que muchos cristianos no reconocen esta verdad. El hombre viejo va a seguir pidiendo cosas igual como antes de su salvación. Pero la diferencia es que por Cristo ya no tenemos que escucharle y su deseo desordenado ya no nos domina. Al entender que Él es amoroso, bueno, fiel, en rescatarnos y salvarnos de nuestras tentaciones, de nuestros deseos desordenados, empezará a reorientarnos hacia Él. Dios no quiere cambiar las tentaciones que enfrentamos, hermanos, no. Dios no quiere cambiar las tentaciones que enfrentamos a diario, no. Él quiere cambiar el deseo desordenado que tenemos escondido en el corazón al mostrar que Él sí es confiable y fiel, poderoso para darnos victoria sobre nuestros deseos carnales. Debemos reconocer esta verdad, hermanos. Y hay algo más. Ya que está muerto el viejo hombre, es nuestra responsabilidad matar sus obras también. Y vamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿y qué va a ocurrir? Vas a vivir correctamente. Pero para eso necesitas asesinar tu carne, asesinar los deseos carnales para poder vivir la vida de Cristo. Dice la Biblia que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tenemos que matarlas. Y esta responsabilidad, hermano, no es de Dios. Y usted viene y ora, Señor, quiero que me quites esto, que me quites. No es obra de Dios. Esta es nuestra obra. Nos corresponde a nosotros esto, hermanos. Y voy a leer Colosenses 3, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, capítulo 3, versículos 5 al 7. Que es la obra que tenemos que hacer nosotros, que muchas veces se la queremos dar a Dios. Dios, quítame este deseo, Dios, quítame esto, Dios, quítame esto. No, hermanos, es nosotros lo que tenemos que hacer eso. Y miren lo que dice Colosenses 3, del 5 al 7. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles son esa lista de cosas terrenales que tenemos que asesinar? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías y practicabas eso, cuando eras un impío, una persona que no conocía de Cristo. ¿Se dan cuenta? Así como las ramas enfermas de un árbol deben ser cortadas, estas prácticas deben ser también cortadas antes de que nos destruyan. Tenemos que destruir todos esos deseos desordenados. Nosotros, no Dios, antes de que nos destruyan. Debemos hacer cada día una decisión cuidadosa para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos de la carne y poder depender del Espíritu Santo. Y Romanos 6, 12 y 13
dice lo siguiente, Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Enfrentamos, hermanos, un continuo reto día tras día. Nos inclinamos ante el pecado o nos inclinamos ante Dios. Ese es el reto que vivimos todos los días. O se inclina usted ante el pecado o se inclina ante Dios. Y esa es la pregunta que debe de tener en este momento en su mente. Tenemos que matar las obras del viejo hombre en nuestras vidas. Tenemos ya el poder para hacerlo porque Cristo vive en nosotros. Y no permitir que estas obras de la carne reinen en nuestras vidas. El Hijo de Dios tiene más de lo que necesitas para vencer el pecado en su vida, pero tiene que reconocer esta verdad. La pregunta que surge es, y que tal vez usted se la está haciendo en este momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo hago morir estos deseos pecaminosos en mi vida, en mi carne? Que son mi responsabilidad de Dios, porque Dios no lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Y entonces su pregunta es, ¿cómo hago morir los deseos pecaminosos en mí? Hay que quitar el reino de las malas obras en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Un ejemplo. Una película de acción en la cual el héroe vence a cientos de hombres malos para rescatar a una chica. Escucha bien. Usted está viendo una película y ve al final como un hombre se presenta como un héroe y vence a cientos de hombres malos para rescatar a una chica. Este tiene que ser su actitud, hermanos, contra el pecado en su vida. Esto tiene que ser su actitud frente al pecado. Va a hacer frente usted contra todas esas malas obras, cualquier cosa que le impide que usted avance, usted va a destruirlo. Usted lo va a destruir. ¿Y cómo va a hacer frente contra las obras del hombre viejo en su vida? Porque eso es lo que no lo deja avanzar. El hombre viejo en su vida, ¿cómo lo va a desterrar? ¿Cómo lo va a asesinar? Y es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cómo vamos a destronar este viejo hombre en nuestras vidas? En primer lugar, hay que confesar, reconocer que esto es lo que está estorbando en mi vida. Confesar y renunciar al pecado en su vida. Y voy a leer Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Estamos siguiendo el camino que lo va a llevar a la patria celestial. Y Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Misericordia es dichoso, feliz. El que confiesa y se arrepiente será feliz. Deje de dar excusas o de justificar su pecado. El pecado, hermanos, es pecado. Es pecado. Así es. Usted tiene que reconocerlo. Y es pecado.
confesarlo y arrepentirse y apartarse. Muchas veces nuestra conciencia está dormida, permanece en pecado, y es porque no admitimos el pecado cometido, no lo admitimos, y entonces nuestra mente está cauterizada, está dormida. ¿Y sabe qué más hacemos cuando tenemos nuestra mente dormida y estamos llenos de pecado? Lo justificamos, lo tapamos, lo acariciamos. Quiero un ejemplo. Por ejemplo, su plan de televisión. Todos aquellos que tienen planes de televisión. Ahí vienen canales de sexo, de inmoralidad. Eso es pecado. Y tiene que admitirlo. Su música que canta de la fornicación y adulterio, eso es pecado. Pero sin embargo nos causa comezón en los oídos escuchar esas cosas. La pornografía que queremos ver es pecado. Su bebida con alcohol, la sangría, llámese como se llame, es pecado. Deje de dar excusas. No, es que es un gramo, un grado de alcohol nomás que tiene el pastor. El whisky tiene 17 o 14, no me acuerdo. 17 tiene el whisky, 14 la cerveza. No, pastor, pero este es un gramito nomás de alcohol que tiene la sangría. ¿Es alcohol? Es pecado. Es pecado. Deje de dar excusas, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará. Todo lo que tenga caerá en saco roto. Y por mucho que tenga, siempre vivirá afanado, arrancado y prestando. Destapando un hueco para tapar otro. Y nunca termina su deuda. ¿Por qué? Porque está encubriendo pecados y no los está confesando delante de Dios. Porque si usted confiesa esos pecados, ¿sabe qué va a ocurrir? Dios le va a dar la sabiduría de lo alto para que tome las decisiones correctas y salga de todas esas deudas. Gracias a Dios, yo también tuve ese pecado una vez, con esas tarjetas que los bancos llaman de crédito, pero no son tarjetas de crédito, son tarjetas de deuda. Y escúchenme bien los de internet, son tarjetas de deuda, no de créditos. Gracias a Dios tuve que romper esas tarjetas y echarlas al profundo de la mar. Así es, hermanos. El primer paso para vivir la vida nueva en Cristo, en santidad, es reconocer que su pecado es pecado y que ese pecado cada día lo está alejando más de Dios y está tomando el control de su vida. Hay que buscar la salida. Claro que hay que buscar la salida, y la salida la tiene la palabra de Dios. Colosenses, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, y voy a leer el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Soportar significa también resistir. Entonces aquí tenemos la ventana de escape. En una cultura, hermana, llena de depravación moral y presiones como la que estaba aquí en Corinto, Pablo dio a los corintios palabras de alientos firmes acerca de la tentación. Los deseos cerrados y tentaciones son comunes a todos, hermanos. De manera que no piense que le sucede solo eso a usted. No. Huir de la tentación es el primer paso a la victoria. Así es. El versículo dice que Dios con cada tentación ha dado también la salida. Y la pregunta es, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Si está en un lugar, si la salida está en algún lugar, ¿dónde está? ¿Dónde está la salida? Si está con un amigo con quien no debe de estar, ¿dónde está la salida? Si en el negocio o trabajo ilícito que usted sabe que no debe de estar, la pregunta es, ¿dónde está la salida? Ejemplo, para darle la clave de la salida. José y la esposa de Potifar. José, un esclavo que es vendido, un joven apuesto, llega a servir a la casa de Potifar, y ahí pasa allá donde el faraón, y la reina se enamora de él y comenzó a hacerle algunas cosas imprudentes, diríamos así, al punto de que lo manda a que le vaya a limpiar su habitación en un momento en que estaba sola, y él va a hacer su faena. Y vamos mejor a la Biblia. Génesis 39:12. Génesis 39:12. ¿Qué ocurrió cuando él estaba ya haciendo su faena ahí en la habitación de esta reina? Y aquí está la clave de las tentaciones. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y cuál es la respuesta? Y huyó y salió. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la respuesta de las tentaciones? Huir. ¿Cuál es la respuesta del pecado? Huir. Huir. Siempre y cuando se le presente la oportunidad de pecar y ve que está siendo tentado o tentada, ¿qué tiene que hacer? Huir. Huir. Un pequeño ejemplo actual. Llegó un mensaje de texto a su celular, pero ese mensaje de texto era sensual. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo representa huir? Bloquéelo. Bloquéelo. No huya, bloquéelo, porque le seguirá mandando. El problema es que jugamos con el pecado hasta que éste nos atrapa. Nos atrapa. Así es. Lo mismo pasa con esas páginas de internet que usted pone cualquier cosa, algo referente que usted ponga al amor, enseguida se le abre una página pornográfica. ¿Qué tiene que hacer? ¿Seguir investigando qué es lo que sale ahí? ¿Qué tiene que hacer? Bloquear. Bloquear, porque si no lo bloquea lo atrapa. Y la pornografía, hermano, es tan, pero tan peligrosa que hay muchos pastores que han perdido su ministerio por la pornografía.
que traen tentación. Hay que evitar los lugares y las personas que traen tentación. Por eso siempre debe la esposa, las personas, las señoras, las señoritas, deben de vestirse prudentemente. Muchas veces tratan de exhibir las bondades de Dios que Dios les ha dado, pero se las ha dado para ellas, no para que las observen otras personas. Hay que ser prudente en la manera de vestirse, igual los varones. Así es, hermanos. Vamos a leer Proverbios 7, 5 y 8. Proverbios 7, 5 y 8. Una vez una persona, no de esta iglesia, me dijo a mí, hermanos, me dijo, pastor, esa señorita no me está dejando nada a mi imaginación. ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Ah? Pastor, esa señorita no me está dejando nada a mi imaginación. Bueno, vamos a la Biblia. Proverbios 7, 5 al 8. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y Salomón, ¿a quién es que está viendo aquí un falto de entendimiento? Versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Y cuál era esta mujer? Una ramera. Este joven tomaba la decisión de ir en camino a la casa de la ramera. Él fue culpable por ponerse en una situación de tentación, porque por la celosía de la ventana la miraba. Los que confían que su carne va a ser suficientemente fuerte para resistir la tentación son necios, no lo van a poder resistir, y vamos a leer Filipenses 3:3, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Y qué dice la parte final de este versículo? ¿Cómo? No teniendo confianza en la carne. Mire que el que se encuentre firme no caiga. No crea que usted es un máximo espiritual. No, hermano, todavía tenemos nuestra carne viva. Y el problema está a cuál de las dos naturalezas estamos alimentando más. Si a la espiritual o a la carnal. ¿Y por qué estas dos naturalezas viven peleando en nosotros? Solamente por querer tomar el control. ¿Y cuál va a tomar el control? La que alimentamos más. Si usted alimenta más a la carnal, va a tomar el control de la espiritual y ahí va a ver todos los frutos de la carne. Si usted alimenta más la espiritual, va a tomar el control de la carnal y va a ver los frutos del espíritu. Y la pregunta es, ¿qué está reflejando su vida? ¿Los frutos de la carne por los frutos del espíritu? Seguro que si no besa ni toca a su novia en lugares solitarios hasta que son casados, no van a fornicar.
Dicen algunos, pero entonces ninguna chica va a querer ser mi novia. Así dicen algunos. Es que ahora las chicas se nos declaran y si nosotros no actuamos como hombres van a pensar otra cosa. Y yo le digo a los jóvenes, exactamente, y eso está correcto, pero si es una chica mundana, porque si es una chica espiritual cristiana no lo va a permitir. Así es. Una chica espiritual, una chica cristiana va a guardar su compostura y no va a prestarse para que todo el mundo la ande tocando ni manoseando, ni abrazando a nadie, sino que espera el hombre que Dios le tiene para ella. Y el hombre que la tiene para ella es un hombre que la va a respetar, cuidar, proteger hasta el final. Las piadosas serán felices de tener un novio que no le va a tocar hasta que se casen. Recuerden que estamos resistiendo contra las obras de la carne, haciendo frente para vencer al enemigo. Hermanos jóvenes, para vencer el enemigo. Hermanos jóvenes, ¿están dispuestos a hacer cualquier cosa para matar el pecado en sus vidas? ¿Están dispuestos a hacer cualquier cosa para matar el pecado en sus vidas? Alguien dice, tengo un vicio, quiero tomar licor en la calle con mis amigos. Dígales que ya no va a pasar tiempo más con ellos. Fueron sus amigos, pero ya no lo son. Y si siguen ellos insistiendo, apártese, huya, y si lo siguen llamando, bloqueenlos. Dice otro, tengo un problema con ver programas sucios en la televisión, en el internet. ¿Qué debo de hacer? Cancele esos canales de televisión. No pase tiempo en las redes solo. Pase solo el tiempo necesario por trabajo y sobreviva a esa presión de Satanás en esas páginas sucias. Dice otro, yo tengo un trabajo que presenta mucha atención a las mujeres que me están buscando y es difícil evitarlas. Pero ese es mi trabajo, pastor. No puedo evitarla, es mi trabajo. Renuncia a ese trabajo. Confíe que Dios le puede dar otro mejor. Cualquier cosa que sea necesaria para ganar la victoria en la vida, tiene que hacerlo. Cuente con la aprobación de Cristo. Debemos conocer nuestra identificación con Cristo, entonces podemos apropiarnos de la vida de Él. La palabra contar es un término de contabilidad y literalmente significa contar con algo. Contar con algo no es simplemente el cerrar los ojos y pretender que algo es verdad. No. Es el apropiarnos por medio de la fe de lo que usted conoce que es la verdad. Muchos de nosotros queremos sentirnos victoriosos, pero déjenme decirles algo. Nuestros sentimientos son la parte más superficial de nuestra naturaleza. La salvación es el trabajo más profundo de Dios. Y Dios no realiza el trabajo más profundo en la parte más superficial de nuestra naturaleza. Necesitamos sacar nuestra salvación del reino vacilante de las emociones y empezar a contar con la verdad de la palabra de Dios. Por eso aquí no estamos para entretener a nadie, sino para predicar la palabra de Dios.
Debemos contar con la vida de Cristo en nosotros día a día, momento tras momento. Hay que construir muros para protegernos del pecado. Permítame un ejemplo. Su esposa, a ver, caballeros, aquí voy a dar un ejemplo bien bonito. A ver, ¿están todos aquí? Presentes. Amén. Muy bien. Hermanos, caballeros, su esposa tiene la clave de su celular y en cualquier momento ella puede verlo. Por ahí veo una persona que dice no, por allá otra que no. Otro ejemplo. No permite estar solo en un lugar con alguien del otro sexo. Le encanta estar solo en algún lugar solitario con una persona del otro sexo. Tiene filtros en su computadora para prohibir sitios pornográficos. Hermanos, ustedes tienen la autoridad y el poder del reino de Dios para ser victoriosos. Sí, tome la palabra de Dios y diga: conozco mi identificación con Cristo, cuento con la aprobación de Cristo, por lo tanto destrono el pecado en mi vida. Y eso lo pueden hacer solo los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Satanás, tú no vas a arruinar más mi vida. Segundo, debe haber la entronización del Salvador en nosotros. Y Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No es suficiente decir, hermanos: Satanás, retira. En el nombre de Jesús te digo que te retire. Usted no puede hacer eso. Usted lo primero que tiene que hacer es entronar a Dios en su vida como su Señor y Salvador. Eso es lo que tiene que hacer. Usted debe decir: Señor Jesús, ahora mismo te pongo en el trono de mi vida. Entronar a Dios es decir: Señor, ahora te pongo en el trono de mi vida. Me rindo completamente a ti. Y tercero, debe haber la esclavitud del santo. ¿Y qué es la esclavitud del santo? Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Para vivir la vida victoriosa hay que ser esclavos de Jesús. Usted puede decir: bueno, pastor, yo no creo que quiero ser un esclavo. Escúcheme bien. Usted va a ser un esclavo de Jesús o va a ser un esclavo de Satanás. No hay más. Usted hoy continúa siendo un esclavo de Jesús, o usted hoy continúa siendo un esclavo de Satanás. No hay más. No hay más. Y Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o destruirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. Jesús dice que podemos servir solo a un Señor. Vivimos en una sociedad materialista donde muchas personas sirven al dinero, emplean sus vidas en ganar y atesorar solo para morir y tener que dejarlo todo. Podría asegurar con toda sinceridad que Dios es su Señor y no el dinero. ¿Podría usted hoy asegurar con toda seguridad que Dios es su Señor y no los bienes materiales? ¿Podría usted hoy asegurar a su Señor que la vida del Espíritu es su Señor y no la carne? Una manera de examinarnos es preguntándonos: ¿qué ocupa mayormente mis pensamientos, mi tiempo y mi esfuerzo? ¿Qué ocupa mayormente mis pensamientos, mi tiempo y mi esfuerzo? Hay que cambiar lo malo por lo bueno. Cambie su música mala por música buena. Cambie sus amigos mundanos por amigos de la iglesia que aman a Dios. Cambie su tiempo de ver programas sucios y en redes sociales por el tiempo leyendo las Sagradas Escrituras, libros cristianos o haciendo algo que no es sucio. Hay que llenarse de la palabra de Dios. Y Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia con vuestros corazones al Señor. ¿Con qué cosa? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay que cantar himnos y cánticos, pero la clave es espirituales. No podemos estar cantando cualquier basura que el mundo canta. Cánticos espirituales. Y permítanme agregar Salmo 119 del 9 al 11. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos ahogamos, hermanos, en un mar de impurezas. Nos estamos ahogando en un mar de impurezas. A cualquier parte donde miremos, descubrimos que la tentación conduce a una vida impura. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza contra el pecado. Y escuchen bien esto, hermanos, que vamos a terminar. La palabra de Dios le guardará del pecado. La palabra de Dios le guardará del pecado. O el pecado le alejará de la palabra de Dios. La palabra de Dios le guardará del pecado. O el pecado le alejará de la palabra de Dios. Cada vez que la iglesia esté abierta, usted debe de estar aquí para guardarse del pecado. Cada día debe de estar leyendo la palabra de Dios, le guardará del pecado. Cada día debe de estar memorizando los versículos que tienen que ver con las tentaciones y el pecado, para así usted destruirlo cuando se le presente la ocasión. Eso le guardará del pecado. Hagamos una breve conclusión y aplicación. La vida victoriosa del cristiano es fiel. El cristiano victorioso progresa espiritualmente. El cristiano victorioso preservará. ¿Cuándo hacerlo? Hoy mismo. Comenzando el día de hoy y el resto que queda del día de mañana. Comenzando mañana en la mañana, quisiera que pongan en práctica estos principios, hermanos.
para que vivamos victoriosos la nueva vida en Cristo, la verdadera vida en Cristo. ¿Cuál es? Conocer a Cristo, contar con Cristo y rendirse a Cristo. Cuando se despierte, levante sus manos hacia Dios y alábelo. Eso es reconocer el señorío de Cristo en su vida. Luego dígale: Señor, no solo te diste a mí, sino que diste a tu Hijo para que pague la culpa que yo debía de pagar. Él la pagó por mí. Y entonces recibe la llenura de Él. Eso es reconocer la palabra de Dios, que es verdad en tu vida. Finalmente, incline su rostro y dígale al Señor: me rindo a ti. Vive tu vida a través de mí. Soy completamente tuyo. Usted descubrirá que cuando hace estas tres cosas, conocer a Cristo, contar con Cristo y rendirse a Cristo, Dios comenzará a vivir su vida a través suyo, de una manera que usted nunca soñó que fuera posible. Cristo ya le ha dado victoria, con la misma presencia de su Espíritu en nosotros, y ese es el poder. Amada Iglesia, hoy más que nunca Dios quiere que vivamos vidas victoriosas en medio de un mundo tan lleno de tinieblas. Rinda su corazón a Dios. Le pido que pidamos perdón por este pecado de vivir vidas destrozadas, sin luz. No estamos alumbrando, nuestra llama está apagada. Es urgente, hermano amado, que la luz de Cristo alumbre a través de usted. Luego que terminemos frente a la verdad de la palabra, pidiendo perdón por este pecado. Y ahora quiero dirigirme a aquellos que aún no han aceptado a Cristo en sus corazones, o aquellos que necesitan hoy día reconciliarse con Dios, que quieran confesar sus pecados, su incredulidad, su derrota, y levantarse victoriosos con Dios en su corazón. Que se pongan de pie. Voy a orar por usted o por ustedes. Aquellos que quieren vivir libres de pecado y en triunfo espiritual, deseo orar por ustedes. Póngase de pie. Póngase de pie. Aquel que quiere salir de esa esclavitud en la que se encuentra. Veo una hermana. Alguien más desea que ore por usted. Alguien más que está esclavizado por el pecado, por alguna situación que no le permite avanzar su vida espiritual. Voy a orar por usted. Alguien más que quiere rendir su vida y su corazón a Dios. Voy a orar por ustedes. Soberano Dios, aquí están este grupo de hermanos y personas que están reconociendo que tienen unas situaciones que no les permiten avanzar. Señor, nos ponemos en tus manos. Señor, sabemos por tu palabra que tú tienes armas poderosas contra el enemigo. Señor, ayúdanos a aquellos a poder tener fortalezas en ti mediante tu Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Y perdona, Señor, cualquier iniquidad, cualquier pecado, cualquier estorbo que esté estorbando tu relación con usted, Señor. Señor, gracias por este grupo de personas que han reconocido en esta mañana que te necesitan y que tú eres el único que puedes darle salvación y vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, amados hermanos, los invito a todos a ponerse de pie para entonar el himno número 142, Más como Cristo.
viva y verdadera. Y es la única palabra que es viva y verdadera. Señor, gracias por tu pueblo redimido, que estamos juntos en armonía para escuchar y meditarla y sobre todas las cosas poderla poner en práctica. Señor, tú eres el soberano y usted depende de todo lo que hagamos nosotros, pero a nosotros nos corresponde tomar control de nuestras motivaciones. Gracias te damos, Señor. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Abrigo por doquier.